Gloria a Dios, después de haber alabado a nuestro Dios, queremos poner palabra en tu corazón. Fíjate que en esta semana meditaba en lo que declara la Escritura acerca del reino de Dios. Y pensaba, bueno, es un reino, y si hay un reino, ese reino tiene que tener un rey, y ese rey tiene que tener un trono. ¿Sí? Y cuando hablamos de trono, el trono siempre va a simbolizar poder real, hermano. Y en ese sentido, se le usa con frecuencia en la Escritura para poder representar, hermano, lo que es el poder de un monarca, de un rey, el poder de un rey aún el poder de Dios. Y pensaba en esto, de pronto el Señor pone viene a mi mente, hermano, esa serie muy famosa en el mundo llamado Juego de Tronos o Games of Thrones. En esta serie, que es una serie de televisión que tiene un drama que es de fantasía medieval, creada y escrita por un estadounidense llamado George Martin, en donde hay familias luchan entre sí, varias familias luchan entre sí, familias nobles luchan entre sí por el control del trono de hierro que está en un continente llamado Poniente. O sea, hay lucha y el que domina, hermano, el que gana en esa lucha, el que domina es quien reina. Pero decía, es algo que han escrito. Pero en realidad, hermano, en el pueblo de Dios está claro quién es el que gobierna sobre todo. ¿Sí? Está muy clarísimo quién es el que está en el trono de ese reino, del reino de Dios. Aquí no hay un juego de tronos, aquí no prestan o dan la silla o el trono a alguien, no. Aquí hay alguien que sustenta todo. Por eso, hermano, en nosotros como hijos de Dios debemos tener bien claro quién tiene la autoridad absoluta sobre todo. Y este es Dios. Por eso el salmista ahí en el Salmo 47, 1, 2 lo declara, hermano. Dice, pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible. Rey grande sobre toda la tierra. El rey David no tenía, hermano, duda alguna quién era el que sustentaba todo. Aún en el primer siglo, hermano, en el primer siglo el apóstol Pablo le declara a Timoteo, en la primera carta, capítulo 6, versículo 13 al 15, dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Mire cómo lo declara Pablo. Te mando delante de Dios, que da vida a todo, que sustenta todo. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El hombre, mire hermano, el pueblo de Dios no se dirigía por un rey, no era dirigido por un rey. Recordemos que dice la Escritura que el pueblo de Dios era dirigido exclusivamente por Dios. Pero el pueblo pidió que se le diera un rey. Entonces, a partir de que pide rey, que el primer rey fue Saúl, luego fue David, a partir de ahí ya empezaron a haber reyes. Empezó a haber, y todos los escritos de ese tiempo, hermano, ya van bien influenciados con el asunto del reinado. Pero mire usted, sigamos leyendo. En el Salmo 97, versículo 1 en adelante, dice David, Jehová reina. Así, con esa declaración, enfáticamente, Jehová reina. No hay duda de quién tiene toda la autoridad sobre su creación. Jehová es infinito y eterno, posee un poder ilimitado y hermano, y una sabiduría que no falla. Así como de la misma forma como Él es el hacedor de todo, también es el sustentador, es el que gobierna sobre todas las cosas. Su autoridad es absoluta, por lo tanto su gobierno es universal. Él gobierna en todo lugar, Él gobierna en toda ocasión, Él tiene el control en todos los tiempos. Jehová reina, decía David. El Salmo 14,
11:4 declara: el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan todo, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Mira, hermano, donde quiere que esté el hombre, Dios lo observa. ¿Por qué? Porque Él tiene el gobierno sobre todo. Él tiene el poder sobre todas las cosas. El profeta Isaías declaraba: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Vea usted, hermano, todo, hermano, todo se postra delante del Señor, aunque no lo quiera reconocer. Dios es el que gobierna sobre todo. Aún el mismo el apóstol Juan en el libro de paz, en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 declara: y todo lo creado, mire la visión, vea esta visión que tiene el apóstol Juan, dice: y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, mire, oyó la declaración de todo del todo del universo, de todo lo de su entorno, dice: oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Mire, el apóstol Juan aquí veía como toda la creación, hermano, le rendía culto, honra a Dios. Todo. Seguimos leyendo el Salmo 97 y dice: regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de esta. Mira, hermano, una de las demandas de Dios es que nos gocemos con su presencia. Alégrense, dice la Escritura. El reino de Dios alegra toda la tierra. Cuando su reino se establece en algún lugar, por su obra maravillosa, mire, lo transforma. Cambia el semblante, cambia el sentido. Y miren, y seguimos leyendo: justicia y juicio son el cimiento de su trono. El trono de Dios no está basado, mire, hermano, el trono de Dios no está basado en derechos hereditarios, en el engaño o en el soborno o en la sangre de conquistar. No tuvo que ser nada de eso. ¿Por qué? Porque el cimiento de su trono, hermano, es su justicia y juicio. Él sustenta todo. Por lo tanto, no tuvo que, nadie le heredó su trono, nadie le dio el gobierno de las cosas. Él ha sido por siempre. Por eso, hermano, el clamor del creyente, el clamor que tú y yo generalmente tenemos, es que el gobierno de Dios sea visible sobre todas las naciones, sobre todas las familias. Y oramos, hermano, para que el reino se manifieste en medio de los hombres. Pero pasa algo: para que esto suceda, lo primero que Él establece sobre la tierra es la manifestación de su trono. ¿Cómo? Mediante su reino. Para que, hermano, el gobierno de Dios sea visible para todas las naciones, primero tiene que establecerse su reino. El libro de Mateos, por eso el libro de Mateos capítulo 6 versículo 36 declara: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que primero tiene que hacer el hombre, buscar el reino de Dios. Eso es lo que, mire, reconocer. Si buscamos el reino de Dios, entonces vamos a buscar al que está sentado en el trono, a Dios mismo. Por eso, hermano, estos dos elementos de juicio, de justicia y juicio, son el cimiento en el trono de Dios, declaraba el salmista. Y estos dos principios no se pueden separar. Operan en armonía, hermano, con los diseños de Dios para atraer su gloria a la tierra. Cuando el juicio y la justicia, hermano, que son los fundamentos del cimiento de Dios, descienden sobre un lugar, su autoridad se establece. Y los enemigos, hermano, son puestos bajo el estrado de sus pies.
y la gloriosa manifestación de su presencia se deja sentir, trayendo su voluntad y su reino en medio de nosotros. Cuando se establece su reino, hermano, viene a transformar el lugar. ¿Cuántos de nosotros, cuántas familias, hermano, hemos visto nuestra propia familia, como cuando el Señor se manifestó, hermano, vino a transformar todo? Porque eso es lo que hace, hermano, quien está sentado en el trono. No hay, por eso es el que nadie, no está en juego su trono. Él es el que gobierna sobre todo. Por eso, cuando Él establece su reino, todo se transforma, todo se transforma. La justicia es una de las manifestaciones de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y la justicia está presente sobre nuestras vidas. Y aunque mire usted, hermano, aunque somos justificados y tenidos por justos ante Dios por su gracia, ya lo veíamos la semana pasada cuando hablábamos acerca de la gracia tan especial por la cual somos salvos. Cuando somos tenidos por justos ante Dios por su gracia y no gozamos de los beneficios de la justicia hasta que Dios se establece por completo en nuestras vidas. Podemos haber sido justificados delante del Padre, podemos ser tenidos por justos por su gracia, pero vamos a gozar de los beneficios de la justicia hasta que Dios se establece totalmente sobre nuestras vidas. ¿Cómo vamos a tener la autoridad sobre el diablo si no nos sometemos a la autoridad de Dios? Por eso el apóstol Santiago decía, sométete pues a Dios. O sea, deja que la autoridad de Dios se establezca en tu vida. Entonces tendrás la autoridad para poder reprender al diablo y éste huirá de vosotros. El apóstol Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, decía, mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo recuerdo que hace unos años, cuando recibí de Cristo, entonaba un canto precioso que le gustaba mucho a nuestro apóstol, que decía, mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es un canto precioso. Y es el versículo de 1 Pedro 5:10. Él, cuando Dios se establece, cuando nos tome, cuando venga, hermano, que es el Dios de toda gracia, viene sobre nuestra vida, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece como su pueblo, como sus hijos. Mire qué bendición. Por eso en ese reino hay un trono, y en ese trono está nuestro Dios sentado. Está Él ahí, está Él reinando. Y el lugar, hermano, no lo comparte con nadie. El lugar es exclusivamente de Dios. Por eso, hermano, por eso recuerde que hubo uno que quiso usurpar el trono de Dios. En el libro de Isaías capítulo 14 versículo 12 declara, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Mire usted, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El Señor es la autoridad absoluta sobre todo, y Él no comparte su trono con nadie. Por eso hubo uno que quiso usurparlo, y este es Satanás. Pero por eso fue, hermano, fue echado fuera del cielo. Quiso usurpar, por eso y decía, y seré semejante al Altísimo. Por eso él trata de imitarlo, pero nunca será Dios. Él ya está vencido.
Y aún, hermano, en el libro de Lucas capítulo 4, ¿sí? Versículo 1 declara así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí en el versículo 6, antes del versículo 6, se narra cómo Satanás le presenta todos los reinos. Mira, le dice, todos estos reinos, y le dice esto, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Y si tú, vea cómo le dice Satanás a Jesús, y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Es aquí donde el Señor te manifiesta esa hegemonía, esa majestad, ese poderío, esa autoridad absoluta. Le dice al diablo, versículo 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Le dijo al diablo: ¿sabes qué? Tú tienes que adorar y servir a Dios. Tú tienes que adorar a Dios. Tú tienes que rendirte a Dios. Dios no comparte, hermano, su trono con nadie. Por eso no es un juego de tronos. No es un, hermano, nada tiene que ver con el Game of Thrones. No, no hay juego de tronos. Aquí es solo el Señor. Además, su trono es eterno. Mire que dice el Salmo 45:6. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es eterno. Él es por los siglos. Ha sido por los siglos y será por los siglos. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13. Lo leíamos hace un momento, ¿sí? Cuando Pablo le dice a Timoteo: te mando delante de Dios, el que da vida a todo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta que la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, el que es Rey de reyes y Señor de señores. El libro de Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y el omega, soy el primero y el último, el principio y el fin. Él es el todo de los tiempos. El Salmo 9:7, pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio. Mire, el reino de Dios es eterno. Él es y ha sido por siempre. Es eterno. Y no solo eso, hermano. Por lo tanto, como es eterno, es reconocido. Y la Escritura nos muestra ejemplos de con el reconocimiento de los hombres, los siervos del Señor, de los hombres que Dios dejó en su palabra como ejemplo, cómo reconocían la autoridad de Dios sobre sus vidas. Jeremías dice ahí en Lamentaciones 5:19: mas tú, oh Dios, reinas para siempre, tu trono permanece de generación en generación. Moisés declaraba: el Señor reinará para siempre jamás. Capítulo 15, versículo 18 del libro de Éxodo. Aquel profeta, aquel sabio, príncipe, aquel hombre que llevaron ahí cautivo, llamado Daniel, declara en el capítulo 4, versículo 3: cuán grandes son tus señales y cuán poderosas tus maravillas. Y su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. No está en juego su trono. Él es la autoridad absoluta. No está en juego el trono de Dios, porque la autoridad, y ha sido la autoridad por siempre. Aunque el hombre no lo quiera reconocer, Dios sustenta su vida. Aunque el hombre no quiera reconocer, Dios es el que toma control de todo. Según de Pedro capítulo 1, versículo 11. Pues de esta manera os será concebida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Cuando le recibimos, cuando caminamos, hermano, y el Señor nos llama, vamos a tener una entrada, nos va a conceder una amplia entrada a ese reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, que es Señor y nuestro Salvador. Además de esto, el trono de Dios no puede ser movido.
Sí habían tronos móviles. Si escudriñamos en la palabra, podemos ver cómo se iban de un lugar para otro, llevaban su trono, los reyes. Pero el trono de nuestro Dios, como es universal y es eterno, también es inconmovible. No hay nada que mueva el reino ni el trono de nuestro Dios. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Mire, hermano, es un trono inconmovible, no puede ser movido. Además, hermano, es inmutable, no cambia. El hombre es cambiante, el hombre por momentos dice una cosa, dice otra, es cambiante, es inconstante en sus pensamientos. Pero Dios no es cambiante. El hombre sí. Sí, además de que Dios no es cambiante, su trono es inmutable. Aquello que no puede ni se puede cambiar, el hombre es cambiante, pero Dios no puede cambiar. El Señor es el que tiene el control de todo, y Él es el que toma su autoridad. Dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo que opera, el mismo que estuvo cuando fue creado el hombre, cuando dice su palabra, y fue creado a imagen y semejanza de Dios. Estuvo Jesucristo. El mismo Jesucristo cuando estuvo, hermano, en los principios del siglo, cuando fue anunciado, cuando se presentó a los discípulos, cuando se presentó a los apóstoles, cuando hizo, y sigue siendo su obra maravillosa a través de los tiempos. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. 1 Samuel declara: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Recuerdo que Dios no es cambiante. Si el Señor promete, lo cumple. Esa es la gran bendición de que en el trono, hermano, está sentado nuestro Dios. El que gobierna su reino, el reino de Dios, es el que está sentado en el trono, el que tiene el control de todo. Es el mismo que quiere tener el control de nuestra vida, el que quiere gobernar nuestro ser, con un propósito especial de llevarnos, hermano, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Él es el Kyrios. Y mire usted, la expresión Kyrios es de origen griego, que significa Señor, Maestro, Amo, Dueño. ¿Sí? Ahora, por parte del pueblo de Dios fue usado, y es usado como sinónimo de Dios o Jesús. También la palabra Kyrios en la época del Imperio Romano era usado para identificar al amo, es decir, aquella persona que contaba, hermano, con esclavos bajo su poder, y también para nombrar al emperador de Roma. En aquel tiempo, hermano, el César era el Kyrios, porque era el que representaba todo poder sobre todo. Estamos hablando del imperio. Los cristianos fue usado el sinónimo de Kyrios como de Dios o Jesús, porque es el que sustenta todo. La palabra Kyrios aparece más de 600 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, por su parte, en el Antiguo Testamento se usaba 3 expresiones para referirse a Dios: Elohim, Jehová, y Yahvé o Adonai. Es por ello el uso de la palabra Kyrios para sustituir estas identidades. Ahora aquí lo importante para nuestra vida, hermano, es ¿quién gobierna el trono de tu corazón? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién es el que, en quién estás confiando plenamente? Eso es lo más importante. No puedes dejar que el Señor tome el trono de tu corazón, luego dárselo a otro. O sea, no podemos jugar. O solamente dejamos nuestra confianza a Dios, o confiamos en otras cosas. ¿Quién es el que tiene el control de tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? Eso sería bueno preguntarse en esta mañana. ¿Quién es el que te sustenta? Porque tenemos que tener bien claro quién es el que sustenta nuestra vida. Si caminamos en el reino de Dios, tengamos claro
que hay un rey, y ese rey tiene un trono. Y delante de ese trono, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Yo te voy a invitar en esta mañana que podamos orar. Te repito, no hay un juego de tronos. Aquí es Dios absolutamente, el creador, el hacedor y el gobernador de todo, aunque el hombre no lo reconoce. Te voy a invitar a que oremos. Padre bendito, en esta hora te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por la bendición que nos das, Señor, de poder atender, Señor, a tu palabra. Tenemos clarísimo, Señor, como pueblo de Dios, que tú eres el que gobiernas, que eres el que sustentas todo, que eres autoridad y el poder absoluto sobre todo. Y que tu reino se establece, que cuando el hombre reconoce que eres Señor de su vida, es cuando ese reino empieza a operar de manera especial. Padre bendito, como iglesia, Señor, ayúdanos a reconocerte y a reconocer que tú eres el que está sentado en el trono, Señor. Y no ceder a nadie, Señor, el gobierno de nuestra vida, más que a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, cubrimos con la sangre de Cristo y reprendemos, Señor, toda obra de tinieblas que quieran venir a desviar, Señor, la atención de ese trono inconmovible, Señor. Que quieran venir a desviar nuestra atención, Señor, de tu gran trono, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos. Amén y amén. Pues gloria a Dios, hermanos, es una gran bendición dirigirnos a ustedes. Y bueno, solamente invitamos a que podamos seguir fortaleciéndose en el Señor. Y vamos a orar por las ofrendas. Yo te invito a que inclines tu rostro y que me acompañes. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, primeramente por tu amor y por tu misericordia. Padre, tú tienes un pueblo fiel, un pueblo, Señor, generoso. Te pedimos que lo bendigas en gran manera. Bendice tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. No solamente la obra de MCI Reforma, sino todas las obras, Señor, en nuestras ciudades, en nuestra nación y más allá, Señor. Gracias por tu pueblo, que es fiel siempre. Bendice toda mano que se extiende en el alfolí. Bendice los diezmos, las ofrendas, las primicias, los pactos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Pues aprovechamos solamente para recordarte, todavía el próximo domingo vamos a tener servicio en línea. Y vete preparando, ya hay que irse preparando porque el día 13 de septiembre volvemos a nuestros servicios normales y ya vas a recibir información cuáles van a ser los protocolos. Queremos cuidar no solamente la vida de la iglesia, sino queremos cuidar la vida de todos. Entonces vamos a seguir orando para que para ese día, para ese domingo 13 en el cual va a ser la apertura, ¿sí?, con esta nueva normalidad. Entonces te invito a que no dejes de estarte conectando en el culto de casa todavía la próxima semana, a los líderes que estén en su reunión de líderes en las comunidades. Vamos a continuar trabajando en línea. Pues hermano, Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar. Y recuerda esto: el trono de Dios no está en juego. El reino no es un Game of Thrones o un juego de tronos. No. El trono de Dios tiene la autoridad absoluta, universal, eterna, inconmovible. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, primeramente por tu amor y por tu misericordia, por la gran oportunidad que nos da, Señor, de dirigirnos a ti. Padre, palabra que tú has puesto en nuestro corazón, que la podamos atesorar y que podamos dejar que siempre sea tu gobierno sobre nuestra vida. Que podamos, Señor, tener clarísimo el gobierno teocrático sobre nuestras vidas, que tú eres el que reinas, que tú eres el que has establecido tu reino, en el nombre de Jesús. Gracias, ya declaramos esta semana una semana de gran bendición. Bendice a tus hijos, a tus siervos, bendice a las familias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Un placer compartir contigo.